Siempre me atrajeron las casas viejas, como si sus paredes guardaran secretos que nadie se atrevía a contar. Por eso acepté restaurar una hacienda abandonada en San Nicolás del Monte, un pueblo polvoriento que parecía suspendido en el tiempo. Me advirtieron que esa casa tenía historia, pero lo dijeron con una mirada evasiva, como si temieran pronunciar algo más. Desde el primer momento sentí que algo no encajaba. El aire dentro era pesado, denso, como si cada ladrillo respirara recuerdos oscuros. Al caminar por los pasillos largos y silenciosos, crujían bajo mis pasos como si alguien o algo más los hubiera pisado segundos antes. La primera noche me dormí en un catre improvisado dentro del antiguo despacho. Me despertó el sonido de pasos arrastrándose. Pensé que era un animal, un gato, pero cuando salí con la linterna vi huellas húmedas en un suelo seco. Al segundo día comencé a escuchar susurros, voces apagadas detrás de las paredes, como si la casa hablara en sueños, diciendo nombres, exclamando, rogando. El tercer día encontré un sótano. No estaba en los planos. La trampilla estaba oculta bajo una alfombra raída. Bajé con una lámpara vieja, temblando. Las paredes estaban cubiertas de símbolos, nombres tallados con desesperación. En el suelo velas y fotografías antiguas. Una en particular me heló la sangre. Era una mujer que se parecía demasiado a mí. Mismo rostro, misma cicatriz en la ceja. Esa noche soñé que despertaba y había gente parada en mi habitación. Rostros pálidos, vacíos murmuraban: «Ayúdanos». Desperté empapado en sudor, pero las marcas de pisadas seguían ahí, reales. Ya no era miedo, era terror. Descubrí que los Mendoza, antiguos dueños, practicaban rituales para retener el alma de sus seres queridos. Nadie escapó, ni sus hijos, ni sirvientes, ni ellos mismos. Quise huir al amanecer, pero la puerta principal ya no estaba, solo una paliza donde antes había madera. Grité, corrí, cada ventana daba al mismo cuarto, como si la casa se doblara sobre sí misma, como si yo ya no estuviera fuera del tiempo, sino atrapado en él. Ahora escribo esto con la esperanza de que alguien lo lea, porque he entendido algo. La casa no busca huéspedes, busca reemplazos, y creo que ya me ha tomado. Nunca me gustaron los espacios cerrados, pero mi trabajo como técnico en telecomunicaciones me obligaba a entrar en túneles, bodegas y sótanos todo el tiempo. Aún así había algo en el lugar donde ocurrió todo que me provocó un rechazo inmediato, como una corriente helada por la espalda. Era una antigua estación de tren abandonada, construida a finales del siglo XVIII, olvidada en las afueras de la ciudad, con grafitis en los muros, el techo corroído por el tiempo y una neblina perpetua que parecía colarse desde el suelo mismo. Me enviaron a revisar una falla eléctrica en los sistemas de seguridad instalados para evitar que gente sin hogar lo usara como refugio. Apenas crucé el umbral, mi linterna parpadeó. Típico, pensé. Pero lo que vi no fue una interferencia, sino una silueta blanca, al fondo del andén, mirándome. No me moví. El haz de luz volvió y ya no había nadie. «Hola», dije con la voz tensa. Él le correspondió: «Hola». Pero la voz que volvió no era la mía. El tono era más agudo, infantil, y no tenía eco, solo repetición, como si me estuviera respondiendo, no devolviendo mi voz. Recorrí el sitio con más prisa que método. Revisé las caídas de control, los tableros, los cables. Quería salir de ahí cuanto antes, pero entonces volví a escucharla. «¿Te perdiste?». Giré con violencia. La voz venía desde un pasillo que no figuraba en los planos que me dieron. Bajé con cuidado,
aunque algo en mí gritaba que me largara. La humedad crecía, igual que el frío y el olor. Era como tierra mojada y flores podridas. Al final del pasillo encontré una puerta de hierro oxidado. Entreabrí apenas y dentro había una habitación pequeña, como una celda. En el suelo una muñeca rota con la cabeza colgando. La pared estaba rayada con marcas de uñas, decenas de marcas, como si alguien hubiera querido salir. ¿Me ayudas a salir? La voz estaba justo detrás de mí. Me giré lentamente, sin aliento, y no había nadie. Pero el aire a mi alrededor se volvió denso, como si algo respirara encima de mi cuello. Estoy sola desde hace mucho, susurró cerca de mi oído. No encuentro la salida. Y lo entendí. Aquello no buscaba ayuda, buscaba compañía. Corrí. Ni recuerdo cómo salí, solo que cuando llegué al auto tenía las manos cubiertas de tierra húmeda, como si hubiera escarbado. Desde entonces me sigue. Aparece en los reflejos del retrovisor. A veces la escucho desde el closet de mi cuarto. ¿Te perdiste? Cuando murió mi abuela, nadie quería hacerse cargo de la casa. Mis tíos decían que les traía malos recuerdos. Mis padres no se atrevían ni a pasar frente a ella. Y yo siempre sentí algo extraño en sus muros. Pero fui el único que aceptó quedársela. Decían que estaba maldita, que algo pasó allí cuando yo era niño. Algo que ninguno de los adultos quiso contarme. Solo recuerdo vagamente que durante una visita me desperté llorando, diciendo que una niña estaba atrapada en el cuarto del fondo. Tenía 5 años, nadie me tomó en serio. Volver a esa casa, tantos años después, me dio escalofríos. Era como si las paredes recordaran mi nombre, como si el aire pesado y viejo me reconociera. Empecé a limpiar y a organizar todo, excepto una habitación, el cuarto del fondo. Nadie lo había tocado, la puerta seguía cerrada con llave. No sé por qué no lo abrí de inmediato, algo en mí lo impedía, una memoria olvidada o un instinto de protección. Durante las primeras noches escuchaba ruidos, no ruidos comunes, sino como si alguien arrastrara los pies dentro de esa habitación, como si caminara en círculos. A veces lloraba, a veces reía, pero cuando ponía la oreja en la puerta, silencio absoluto. Una madrugada me despertó el llanto, no uno cualquiera, era desgarrador, infantil, desesperado. Venía del cuarto, no lo soporté más, fui por la llave y lo abrí. Dentro no había muebles, solo polvo, telarañas y una silla pequeña de madera, de esas que usan los niños. En la esquina una muñeca, sucia, sin ojos y marcas en las paredes, como rayones hechos con uñas. No dije nada, cerré la puerta lentamente y me prometí no volver a entrar. Pero ella ya se había dado cuenta de que estaba allí. Esa noche la vi, parada frente a mi cama, una niña con el cabello enredado, cubriéndole el rostro. No se movía, no hablaba, pero supe que quería algo. Cada noche se acercaba un poco más, hasta que un día soñé con ella. Me mostró su nombre, grabado en el suelo del cuarto, un nombre que no reconocí, pero cuando desperté, bajé a buscar y entre los papeles de mi abuela, lo encontré. Había tenido una hija antes de casarse con mi abuelo, una niña que murió, encerrada por accidente. Nadie lo supo, nadie habló de eso jamás. Ahora entiendo por qué me lloraba en sueños, por qué me pedía ayuda. Y ahora entiendo por qué no me dejaba ir. Cuando era niño, pasaba los veranos en la casa del campo de mis abuelos. Era un lugar viejo, apartado, rodeado por árboles tan altos que parecía que el cielo apenas existía. Lo que más me llamaba la atención era el pozo, justo detrás del granero, un círculo de piedra cubierto por una tapa oxidada, con sogas viejas
y un cubo podrido por el tiempo. Mi abuelo me decía que nunca me acercara, que el pozo no tenía fondo. Yo pensaba que era una exageración, hasta que escuché la voz. La primera vez fue una tarde de lluvia. Me acerqué por simple curiosidad, como hacen todos los niños. Estaba solo, me asomé, pero no se veía nada más que oscuridad infinita. Entonces la escuché, una voz pequeña, quebrada, que decía: «Hola, ¿hay alguien ahí?». Retrocedí de golpe, no grité, no corrí, solo me quedé ahí, temblando, sintiendo el frío subiéndome por las piernas. Le conté a mi abuela. Ella se puso pálida. Dijo que seguramente había sido el viento, pero esa noche la escuché otra vez, desde debajo de mi cama. «¿Estás ahí? Me caí. No puedo salir». La voz sonaba como la de una niña, pero no tenía emoción, no tenía miedo. Era como si solo repitiera frases, como si fuera un eco de algo que pasó hace mucho, mucho tiempo. A la mañana siguiente, mi abuelo me llevó lejos del pozo, me hizo prometer que no volvería, y cumplí, nunca más me acerqué. Pasaron los años, mis abuelos murieron, la casa se quedó abandonada, y hace unos meses, por asuntos de herencia, tuve que volver a ir. Todo estaba como lo recordaba, menos el pozo. Alguien había quitado la tapa. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero me asomé y ahí estaba, la voz. «¿Te acuerdas de mí?». Y entonces algo me cayó encima, una risa, una sombra, un recuerdo que no sabía que tenía, una niña de espaldas cayendo dentro del pozo, su grito, mis manos soltando la cuerda, yo de niño soltándola. No sé si fue real o una alucinación, pero ahora, cada vez que cierro los ojos, escucho su voz. «Tú me dejaste caer». Siempre pensé que era normal, que todos los niños tenían amigos imaginarios. Nunca lo hablé con nadie porque para mí no había nada raro en ella. Se llamaba Emilia, tenía un vestido blanco, el cabello recogido con un lazo azul y una voz suave que casi siempre susurraba, como si tuviera miedo de que alguien más la escuchara. Yo tenía 6 años cuando nos mudamos a aquella casa grande y vieja. A mis padres les encantaba su estilo antiguo, los pisos de madera, los techos altos y el enorme jardín trasero, pero lo que más me llamaba la atención era el ático. Nunca entendí por qué estaba cerrado con candado, si todo lo demás estaba accesible. Una noche me desperté porque escuché risas arriba, suaves, como de una niña. Fui a ver con una linterna en la mano y vi que el candado del ático estaba colgado, abierto. Subí, el aire era denso, olía a polvo viejo y a algo más, como ropa húmeda. Ahí fue donde la vi por primera vez, sentada entre cajas cubiertas con sábanas. «Hola, Alex», me dijo sin moverse. «¿Quieres jugar?». Nunca cuestioné cómo sabía mi nombre. Jugamos ahí arriba casi todos los días, en secreto. Ella me enseñaba juegos extraños, me contaba cuentos sin finales felices y me hacía prometer que nunca le diría a nadie que existía. Y pues bueno, yo cumplí. Con el tiempo mi madre comenzó a notar que hablaba solo. Pensó que era normal, hasta que una tarde me encontró en el ático, hablando con la nada. Se asustó tanto que mandó cerrar el acceso con clavos. Esa noche Emilia lloró. Me dijo que le estaban obligando a quedarse sola otra vez, que yo era su único amigo. Después de eso, comencé a tener pesadillas. Soñaba con gritos, con arañazos, desde dentro de las paredes. A veces amanecía con las uñas sucias, como si hubiera estado escarbando. Mi madre me llevó con psicólogos, pero nada funcionó. Pasaron los años y eventualmente dejé de verla, o me convencí de que nunca estuvo ahí. Nos mudamos cuando tenía 12. Jamás volví a preguntar por la casa, ni siquiera cuando mis padres hablaban entre murmullos sobre las cosas raras que había pasado ahí, ni cuando mi madre empezó a rezar todas las noches sin falta.
Ya soy adulto, vivo en otro país, tengo una familia, una carrera, una vida completamente normal, pero hace 2 semanas encontré una caja con cosas de mi infancia mientras limpiaba el garage. Dentro había un dibujo viejo, hecho con crayones, una niña de vestido blanco y lazo azul, parada en una esquina oscura, con mi nombre escrito muchas veces en el fondo. No recordaba haberlo hecho, pero lo reconocí al instante. Esa noche no pude dormir, escuché pasos en mi habitación, mi casa no tenía ático, y lo peor no fue eso, lo peor fue cuando mi hija pequeña, de 5 años, me dijo al día siguiente: «Papá, ¿quién es esa niña que juega conmigo en la noche? Dice que se llama Emilia y que te extraña».